y fiscalización de la gestión pública. Porque sepa usted que la comunicación es un derecho ciudadano. Y no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, que fue aprobada por más del 86% del pueblo cubano. Busque los artículos 10 y 53 y sabrá de qué le hablo. Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados están obligados a respetar y dar respuesta al pueblo, someterse a su control. Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades. Los jefes son los máximos responsables de socializar la información pública, garantizar los procesos de comunicación con sus trabajadores y la población de forma oportuna, responsable, sistemática y transparente, y conocer las opiniones de la ciudadanía sobre las políticas que conduce para perfeccionar su labor. Sobre este principio, la reciente ley número 132 de organización y funcionamiento de las asambleas municipales del Poder Popular y de los consejos populares, entre las atribuciones del presidente de la asamblea municipal, definió dirigir y controlar lo relacionado con la comunicación institucional y el desarrollo del gobierno electrónico, atender el desarrollo del trabajo comunitario integrado y evaluar sus resultados. Es imprescindible la comunicación tanto institucional como comunitaria. Además, fíjese que usted no tenga medios tradicionales de comunicación en su territorio no quiere decir que usted no tenga medios de comunicación, porque ya le comentaba que hoy esto es ya una vía de comunicación y usted se convierte en fuente de información y medio para compartirla. Y no es renunciar a los tradicionales, porque ellos, como usted y yo, somos servidores públicos. Los medios de comunicación masiva en cualquier formato o soporte tecnológico constituyen un bien y un servicio público con la misión de generar contenidos informativos, educacionales y de entretenimiento. Y deben privilegiar la agenda pública que responde a los intereses de todo el pueblo. Por lo tanto, son espacios que todos debemos utilizar para comunicarnos y sobre todo comunicar nuestra gestión. Y es que la comunicación es un recurso estratégico de dirección del Estado y gobierno, instituciones, organizaciones, empresas y medios de comunicación masiva. Debemos concebir las políticas y planes de desarrollo acompañados de estrategias, campañas, planes y acciones de comunicación. Pero ahora usted se preguntará, ¿cómo hago todo eso? Y fíjese, yo no soy una sabelotodo, pero le daré algunas herramientas. Cada territorio tiene sus características y lo que le funciona a unos, para otros, resulta inútil. Y volvemos a ese lugar, a cualquier lugar del país. Quizás allí funciona el megáfono para informarle a los pobladores que habrá campaña de vacunación para los niños a partir del lunes, pero en los municipios cabecera eso sería fábulas mayas. Cada cual tiene que buscar sus propias maneras, sus equipos de trabajo para la comunicación. Busque diseñadores, periodistas, comunicadores y hasta psicólogos. Ellos lo ayudarán a llegarle mejor a la gente. Incluya en los planes de desarrollo local acciones de comunicación que favorezcan el interés y conocimiento de la gestión, la participación de la ciudadanía, el diálogo con el pueblo y refuercen el papel del delegado de circunscripción. Debemos controlar la implementación de planes de comunicación que acompañen esos proyectos de desarrollo local que resalten la identidad y diversidad cultural del territorio para lograr reforzar el diálogo con el pueblo y estimulen su participación. Y las tecnologías de la información, se los reitero, las tecnologías de la información y la comunicación como plataformas para propiciar la participación ciudadana, elevar el conocimiento y facilitar la promoción de bienes y servicios. En síntesis, gobierno y comercio electrónicos. Ya me voy, pero solo por ahora. Le invito a quedarse con algo en mente. Una esencia más que palabras debemos incorporar como práctica diaria. La comunicación es un recurso estratégico de dirección del Estado y gobierno cubanos, pero debemos aterrizarla a nuestro actuar cotidiano, porque depende de mí, de usted, de todos. Chao. Bueno, una excelente introducción para nuestra mesa redonda de hoy, porque estaremos hablando de comunicación, estaremos hablando de información. Dos bienes preciados, elementos imprescindibles, como decía el material, de la vida de cada ciudadano. Y me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con el compañero Fabián, que como decíamos es vicepresidente de la Asociación de Comunicadores, Asociación Cubana de Comunicación Social, pero además es miembro permanente, miembro de la Comisión Permanente
que ha estado desarrollando durante bastante tiempo todo este trabajo. Y me gustaría, Fabián, un poco saber de cómo se llega a este paso de la creación del Instituto de Información y Comunicación. ¿Esto es fruto de las urgencias o fruto del análisis reposado y múltiple de nuestra situación? ¿Es una improvisación o es un resultado de la ciencia? Y en su opinión, como comunicador social, ¿qué importancia tiene este paso para la comunicación social en el país? Sí, gracias Randy, buenas tardes para la teleaudiencia de la mesa y demás radio oyentes que tiene este programa. Y gracias también por la oportunidad de poder explicarle a nuestro pueblo esta decisión que vio la luz ayer con el decreto de la aprobación, la publicación en la Gaceta Oficial del Decreto Ley 41. Mira, yo pienso que lo más importante acá es entender que la creación del Instituto de Información y Comunicación Social es una excelente noticia, tanto para los profesionales de la comunicación, para nuestro pueblo. Y voy a tratar de explicar por qué. En el material que acabamos de ver, la conductora decía que la comunicación era un recurso estratégico, pero es que además ahora ha estado concebido en los últimos documentos aprobados en el 8º Congreso como uno de los 3 pilares básicos en la actualización del actual modelo económico socialista cubano. Por tanto, le da una preeminencia especial en estas condiciones. Hay que decir además que constituye la aprobación de la creación de este organismo de la Administración Central del Estado, porque hay que estar claro que tiene rango de ministerio y tiene todas las prerrogativas de un órgano de ese tipo. Constituye un cambio cultural al entender la necesidad de articular un sistema basado en la gestión de la comunicación en los 3 ámbitos fundamentales, es decir, en el ámbito organizacional e institucional, en el ámbito mediático y en el ámbito comunitario, como señalaba el material que acabamos de ver. Y en algo muy importante, en los espacios físicos y virtuales. No podemos descartar en las condiciones que vivimos, los espacios físicos siguen siendo fundamentales para nosotros, aun cuando la impronta de las redes sociales es indiscutible y ha cambiado la forma de actuar, de moverse, de pensar de los profesionales y de la población en general en el mundo. Yo creo que hay otro elemento esencial que a nosotros como comunicadores nos resulta muy importante y es que contribuye a legitimar el campo de la comunicación social en Cuba y el trabajo de sus profesionales. Es decir, la creación del instituto y las normas legales que posteriormente deben aprobarse van a contribuir decisivamente a la legitimación de un campo que ha tenido muchos detractores. Recordemos que las relaciones públicas, la propaganda, la comunicación institucional, la investigación para la comunicación, el trabajo que hacen diseñadores gráficos, que hacen realizadores audiovisuales, que hacen editores, que hacen fotógrafos y demás, no siempre ha sido muy comprendido porque generalmente se asocia comunicación con periodismo. Y es importante recalcar que estos profesionales también integran la pléyade de profesionales que se desenvuelven en el campo de la comunicación social. Hay que reconocer en el nuevo instituto, además, un facilitador, un conductor, un organizador de la gestión comunicativa para favorecer el diálogo y el consenso de la sociedad cubana, que yo creo que es muy importante en estos momentos, para garantizar la participación de los ciudadanos en las complejas tareas que demanda la sociedad. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que nos debe llamar a meditación, y es lo siguiente. En un país como el nuestro, que precisa de una más amplia cultura comunicacional, la creación del instituto y la aprobación de las normas legales que implementan la política sobre la cual se habló en el material, no son sinónimos de soluciones inmediatas a los problemas que tenemos de comunicación en el país. Y es todo un proceso que va a ser largo necesariamente y que el instituto va a dinamizar y que las normas van a ayudar a enmarcar en determinadas pautas legales para que todos sepamos por dónde movernos. Pero para que se entienda, ya volviendo al tema de la pregunta que me hacía, de que si esto fue una decisión festinada, que si fue condicionada por algo, para nada.
para entender cómo se llegó el 24 a esta decisión, hay que reconocer 9 años de una extensa e intensa investigación científica, que voy a dar elementos para que se entienda de qué estoy hablando, para definir los objetivos, principios y normas que pautan la política de comunicación del Estado y el gobierno cubano. Es decir, la creación del instituto es el resultado de la aprobación de la política de comunicación del Estado y el gobierno cubano, porque en la propia política se mandata a este grupo al cual pertenecemos nosotros, permanente de trabajo, se mandata para que se estudie la factibilidad de la creación de un órgano que conduzca la comunicación social en el país. Para que se tenga una idea de las cosas que se hicieron, que se investigaron, pero antes déjenme decir algo que me parece importante, la composición del grupo. Este es un grupo que tuvo una amplia composición y que no se ciñó solo a los profesionales de la comunicación, aun cuando participaron miembros de la Unión de Periodistas, de la Asociación de Comunicadores, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, de la radio y la televisión, especialistas de la radio y la televisión, que además eran periodistas, porque incluyó además especialistas del MINRED. Recordemos que el MINRED tiene una fuerte compromiso en el desarrollo de la imagen país y por tanto era importante contar con la presencia del MINRED, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para resolver todos los problemas de las funciones, salarios y demás, que siempre ha sido muy complejo en nuestro medio, del Ministerio de Economía, de Economía y Planificación, por el soporte económico que lleva necesariamente la comunicación social en cualquier país, y además compañeros del partido y de la Comisión de Implementación. Ahora, para elaborar la propuesta de política, que como les dije se inició en abril del 2013, estamos hablando de casi 9 años, como ya decía, lo primero que se hizo fue revisar todos los planteamientos realizados en el proceso de base del 9º Congreso de la UP y en el Congreso de la Asociación de la UNIAT y de la Asociación Hermanos Ahí. Se hizo una revisión completa de todos los pronunciamientos allí para pulsar las opiniones de estas organizaciones y sus profesionales. Se revisaron 82 tesis de licenciatura, maestría y doctorado de la Facultad de Comunicación. Se hizo una amplísima y enjundiosa investigación de derecho comparado que conllevó la revisión de normas legales de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, la Unión Europea y en particular España y las autonomías, China, Vietnam y Angola, y referencias de Nueva Zelanda y Australia. Es decir, se peinaron las normas legales que hoy pautan la comunicación social en sus diferentes formas en los 5 continentes. Es decir, no quedó nada. De hecho, creo que esto es clave, al igual que las constituciones de no menos de 40 países del mundo, para saber cómo la constitución de estos países concebían el fenómeno de la comunicación. A esto se sumó, por supuesto, una extensa bibliografía de libros, folletos, artículos científicos, revistas que también se incorporaron al conocimiento que necesitábamos para que sirviera de base a la política que íbamos a trabajar. Cerca de 20 documentos políticos aprobados por el partido en Congreso, en reuniones del Buró Político y el Secretariado, que te daban una idea de por dónde debía marchar la comunicación en el país. Se hizo una revisión, esto nunca se había hecho en Cuba, una revisión de toda la producción jurídica vinculada a la comunicación social en Cuba, desde principios del siglo XIX hasta el año 2013. Y se visitaron además 5 provincias para conocer las opiniones de los comunicadores y se revisaron las estructuras y empresas nacionales, así como las funciones, niveles de subordinación y profesionales en desempeño. Concluida la primera versión de la política, ¿sí?, después que se elaboró la política sobre la base de esta investigación, se hizo un proceso de consultas muy amplio con los órganos del Poder Popular, OASES y órganos del Estado, así como la UP, la Asociación, la UNIAD, en todos sus niveles, es decir, desde los niveles centrales hasta las últimas instancias.
Se presentó al Comité Nacional de la UP, a la Presidencia Nacional de la Asociación, al Consejo de Dirección Ampliado del ICR y a sus respectivas instancias en las provincias. En total, la consulta, es decir, lo que hizo este grupo de trabajo no se quedó en la opinión de estos 7, 8 comercios, sino que se consultó y después se conciliaron las opiniones recibidas. Se consultaron a más de 400 personas, especialistas, intelectuales, políticos, directivos gubernamentales, que emitieron más de 920 opiniones. En ninguno de los casos se emitieron criterios contrarios a la política y 528 ratificaron totalmente su contenido. Se realizaron además 392 recomendaciones, de las cuales 117 fueron aceptadas. Una vez aprobada la política de conciliado todos estos criterios en enero del 2018, lo primero que hicimos fue hacer pública la política. Una política de comunicación no puede ser secreta, bajo ningún concepto. Y se publicaron en los principales sitios web de las instituciones que tenían que ver. Salió en el sitio web nuestro, en el de Cuba Periodista, estuvo en el sitio, o está en el sitio de la antigua Comisión de Implementación y demás. Yo pienso por eso, Randy, que esto no es una decisión, e inclusive hay que decir que la aprobación del organismo, de este organismo de la Administración Central del Estado, estaba en el cronograma legislativo aprobado el año pasado por la Asamblea Nacional. Y lo que se hizo fue cumplir el plazo dado por la Asamblea Nacional para aprobar este decreto ley. Yo creo que esto justifica y demuestra que no es algo apresurado, condicionado por nada, sino que forma parte de un largo y complejo proceso del cual es una parte, porque este proceso continúa con todo un grupo de tareas que debe culminar con la aprobación de las normas legales que pauten la comunicación en Cuba. Un proceso sin duda que está prácticamente en sus gérmenes, pudiéramos decir, a pesar de tantos años de trabajo, porque ahora viene lo más difícil. Pero ¿cuáles son las misiones? ¿Qué objetivos tendrá un organismo como este? De eso estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros. 2 Cubas tengo yo, la de Facebook y la de verdad, sobre cómo se difuminan las fronteras entre ambas y de la batalla comunicacional que enfrentan nuestro país y nuestro sistema. Estaremos hablando hoy. Si ustedes conocieron a principios de los años 60, un intento de invasión clásico, militar, real en términos territoriales, hoy en día las modalidades de invasión son un poco distintas. Podemos hablar del Girón 2.0. Recuerden que esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Esta noche, después de la novela. Bueno, ahí explicaba Fabián todos los elementos que se han tenido en cuenta para el desarrollo de la política de comunicación del Estado y el gobierno, y también la creación de este Instituto de Información y Comunicación Social ya desde ayer, pues en vigencia como parte de su publicación ya en la Gaceta Oficial de la República. Quisiera ampliar un poco con el compañero Nelio Castillo Corderí, miembro de este grupo de trabajo permanente para la creación del instituto y quien ha estado fungiendo como primero director nacional de la radio, después vicepresidente del ICRT y por supuesto con amplia experiencia en estos términos, en estos temas de la comunicación. Nelio, ¿cuáles son los elementos políticos, los elementos, podríamos decir, de análisis que dan sustento a esta creación del instituto y cuáles han sido las misiones que se le han asignado a este instituto recién creado y cuáles se prevén pudieran ser las principales tareas, los principales objetivos a cumplimentar por esta institución? Sí, gracias Randy, un saludo para ti y para todos los
oyentes y televidentes. Yo pienso, Randy, que debemos partir de un elemento que es vital para cualquier análisis, y es que la creación de este nuevo Instituto de Información y Comunicación Social robustece la institucionalidad del país en un campo estratégico para la vida de la nación. Fabián enunciaba algunos elementos primordiales de todo el proceso de gestación de la política y de todo lo que nos ha traído hasta aquí, hasta este momento. Y yo quisiera volver a ese asunto porque creo que es muy importante que nosotros ratifiquemos una esencia y tiene que ver en el liderazgo del partido, en la constitución de ese grupo de trabajo temporal en el año 2013 y cómo el partido, con su audacia de siempre, fue capaz de constituir ese grupo y solicitarle a ese grupo que se hiciera una evaluación integral de la gestión comunicacional del país. Recordemos que había un escenario en el 2013 diferente al de hoy, marcado por hechos de otra naturaleza tal vez, pero que sin lugar a dudas iban ya trazando el camino de que nosotros teníamos desde la revolución que constituir una mirada, digamos, más científica, más articulada, más integradora de los procesos de comunicación, que dejaran atrás esa mirada unidireccional, transmisiva, que tuvieran una conceptualización de la comunicación como un proceso estratégico en la dirección del Estado, de sus instituciones, y sobre todo que se fuera fomentando un camino y un trazado jurídico que permitiera acompañar el discurso político del partido durante muchos años desde una plataforma jurídica expresada en resoluciones, en legislaciones, en decretos leyes, etc. Ahora, es muy importante que nosotros también señalemos que durante todo este proceso que ha significado el trabajo de este grupo desde el año 2013, se ha ido enriqueciendo todo lo que se ha dispuesto y lo que se ha construido con esa mirada inclusiva, colectiva, de mucha participación de todo el país, a partir de lo que fue aconteciendo en la propia vida política de la nación. Si bien cuando se constituye el grupo hay un elemento que tiene que ver con la celebración en enero del 2012 de la primera conferencia nacional del partido y su mirada profunda al trabajo político e ideológico del país, después se hizo necesario darle un cauce en materia de conceptualización y de camino comunicacional a todo lo que se había proyectado en el 6º Congreso del partido en materia de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Luego, por supuesto, con esa mirada cualitativamente superior, llegaron los acuerdos emanados del 7º y el 8º Congreso del partido. Recordemos en el 7º Congreso del partido la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, en las bases del Plan de Desarrollo Económico y Social y los lineamientos que ya de una manera expresa le daban y dotaban a la comunicación de otra trascendencia en la vida de la nación.